Muy buenas noches a las autoridades de la ciudad, a todos los ministros también de diferentes grupos religiosos del cristianismo y también a los representantes de sus congregaciones, o sea, a las diferentes personas de las diferentes congregaciones aquí reunidos y el público en general. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable en esta ocasión y nos abra las escrituras y nos permite entender su programa correspondiente a este tiempo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta noche tenemos un tema muy importante, bendiciendo o venciendo todos los obstáculos para poseer la bendición. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, versos 6 al 8. Cinco al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Nuestro tema es venciendo todos los obstáculos para poseer la bendición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta bendición divina es la bendición de la primogenitura, la cual constituye en heredero al vencedor. Y ahora, esta promesa corresponde a los primogénitos de Dios y para el día postrero, los primogénitos de Dios estarán presentes y así como de edad en edad han estado los primogénitos de Dios presentes en la tierra, y Dios les ha enviado un ángel mensajero
y ellos han luchado, han escuchado la voz de Cristo a través del mensajero de cada edad y han obtenido la victoria de su edad, han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han obtenido el nuevo nacimiento. Y eso es una victoria para cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y por consiguiente ha recibido el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo y ha entrado a la tierra prometida espiritual, que es el bautismo del Espíritu Santo. Para el día postrero, en adición a la tierra prometida espiritual del bautismo del Espíritu Santo, los vencedores entrarán también a la tierra prometida del nuevo cuerpo eterno y glorificado que Jesucristo nos dará en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio. Y faltan 1 año con 9 meses para terminar el sexto milenio y por consiguiente terminar los 2 primeros días postreros delante de Dios y comenzar el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, el cual es también de los 3 días postreros delante de Dios, el último, o sea, el tercero. El tercer día delante de Dios, de los días postreros, es el tercer milenio de Cristo hacia acá para los seres humanos. Durante el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, en algún año de ese séptimo milenio, los vencedores, los primogénitos de Dios, que han partido, pero que recibieron las primicias del Espíritu, o sea, que recibieron las arras de nuestra salvación, serán resucitados en cuerpos eternos y así tendrán la doble porción. Ya ellos tienen la primera porción, el bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión en el cual están viviendo allá en el paraíso. Y para este tiempo final, los creyentes en Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, reciben el Espíritu Santo conforme a la promesa divina, que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne en los postreros días. Por eso, desde el día de Pentecostés hacia acá, ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación. Y así ha recibido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Dios. Y ahora, en adición a la ciudadanía terrenal que tiene por haber nacido en el país donde nació, y es ciudadano de ese país, ahora por cuanto ha nacido del cielo, es ciudadano del cielo. Y su ciudadanía para con Dios es celestial. Es ciudadano de la Jerusalén celestial.
Y ahora, para estos ciudadanos celestiales, hay grandes bendiciones de parte de Dios para este tiempo final. Así como cada escogido de Dios, cada primogénito de Dios, ha tenido una lucha para obtener la victoria, luego los escogidos de Dios están representados en Jacob. Jacob tuvo que luchar por la bendición de la primogenitura. Delante de Dios, él era el primogénito. Pero vean, cuando fue a nacer, se le adelantó su hermano, que estaba en el vientre de su madre también, y allá él estaba luchando por nacer primero, pero su hermano se le adelantó. Y aparentemente su hermano era el primogénito y tenía la bendición de la primogenitura. Pero Jacob, luego de haber nacido, continuó luchando por esa bendición de la primogenitura. Y le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, o sea, por un plato de comida. Fue el negocio mejor que Jacob hizo en su vida. Por eso dicen que los judíos son buenos comerciantes, pues un buen ejemplo tienen. Jacob, comprando la primogenitura, hizo la compra más grande que una persona pueda hacer. Una compra que le da la herencia de la primogenitura para él, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para sus tataranietos, para toda la descendencia de Jacob. ¿Y qué bendiciones hay en la primogenitura? Todas las bendiciones de Dios. Y es una doble porción. La que el primogénito recibía de su padre, por ejemplo, si tenía una finca de 100 acres, 50 acres le pertenecían a él. La bendición de la primogenitura era doble para el primogénito. Y ahora podemos ver que Jacob, teniendo una doble porción, luego que había comprado la primogenitura, era la persona más bendecida por Dios. Pero tenía problemas, porque el hecho de que una persona tenga la bendición de Dios no significa que no tenga problemas en la vida. Jacob luego tuvo que huir cuando luego recibió también la bendición de su padre. Y aquella bendición que le echó su padre, en el capítulo 27, en el capítulo 25 del Génesis, le compró la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Pero en el capítulo 27 del Génesis, fue bendecido por su padre Isaac. Cuando Isaac quiso bendecir al primogénito, el que se presentó fue Jacob. Él tenía el derecho de la primogenitura porque había comprado la primogenitura. Y aún también
delante de Dios, también tenía ese derecho. La Escritura dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios aborrece a todos los que menosprecian las bendiciones de Dios. Y esas personas quedan excluidas de la bendición de Dios. Pierden el derecho a las bendiciones de Dios al menospreciar las bendiciones divinas. Pero los que aman la bendición de Dios son amados por Dios y obtienen las bendiciones de Dios. Y ahora aquí Jacob recibe la bendición de la primogenitura, siendo hablada proféticamente por Isaac sobre Jacob. Recuerden que los patriarcas bendecían a sus hijos, y el primero que bendecían era al primogénito, y ese tenía una doble porción de bendición. Y ahora Jacob recibe esa bendición siendo hablada por Isaac. Y siendo Isaac un profeta, esa bendición que echaba sobre Jacob se iba a materializar en la vida de Jacob. Luego vino Esaú a buscar la bendición de la primogenitura, pero ya había sido dada esa bendición. Luego Esaú recibió una bendición menor, y después Esaú decía, cuando muera mi padre, voy a matar a mi hermano Jacob. Pierde la bendición de Dios y después quiere matar a su hermano, que amaba la bendición de Dios y recibió la bendición de Dios, como hizo Caín, que quiso matar por celo a Abel y lo mató. El que pierde la bendición de Dios, vean ustedes cómo piensa en matar al que tiene la bendición de Dios. Pero el que tiene la bendición de Dios siempre continuará con la bendición de Dios, y aunque muera físicamente, la persona sigue con Dios, y en la resurrección se levantará y heredará todas las bendiciones contenidas en esa bendición. Pero los que menospreciaron la bendición de Dios han perdido el derecho a la vida eterna y a toda la herencia divina. Ahora, toda persona tiene que luchar por la bendición de Dios. La bendición de Dios es para los valientes. Las promesas divinas son para los valientes. La persona que recibirá las bendiciones de Dios tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, esas personas, durante la dispensación de la gracia y en este tiempo, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu de Cristo. Y así obtienen la bendición de la primogenitura del Espíritu Santo. Son sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, para el día en que Jesucristo resucitará a los muertos creyentes en Él y transformará a los vivos creyentes en Él que han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente han nacido de nuevo.
Estas bendiciones son para las personas luchadoras, que luchan hasta vencer. Al que venciere, Dios le dará las bendiciones que Él ha prometido. Esto también es así para los mensajeros que Él envía de edad en edad. Y aunque algunas veces algunos mensajeros no reciben la bendición prometida por Dios, eso es aparentemente. Pero en la resurrección veremos que tendrán esa bendición. Ahora, en cada mensajero de cada edad, como en cada grupo de cada edad, Dios refleja lo que Él ha de hacer con el grupo final y con el mensajero final. Y siempre el mensajero que viene al final de una dispensación es un mensajero dispensacional. Aparece después del último mensajero de esa dispensación que ha llegado a su final. Y luego aparece un mensajero dispensacional para una nueva dispensación. Ese mensajero lucha, ese mensajero confía en Dios, ese mensajero se agarra bien de la palabra de Dios prometida para ese tiempo en que vive, y en la lucha que libra en ese tiempo, una lucha en amor divino, obtiene la victoria en el amor divino y por consiguiente obtiene las bendiciones prometidas por Dios. Encontramos en las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 unas bendiciones prometidas para el vencedor. Vean ustedes cómo nos dice en el capítulo 2, verso 7 del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El vencedor, como mensajero de esta primera edad de la iglesia gentil, representada esta edad en la iglesia de Éfeso, y el mensajero representado en el ministro de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia representa la primera etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Y ese ministro de esa iglesia de Éfeso representa al primer mensajero de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles, el cual fue San Pablo. Ahora San Pablo tuvo una lucha y tuvo una victoria y obtuvo vida eterna, pues obtuvo el nuevo nacimiento. Pero físicamente encontramos que su cuerpo murió. Pero en el día postrero, para el cual Cristo ha dicho, y yo le resucitaré, en el día postrero, Cristo resucitará a todos los que han obtenido la victoria en la edad en que vivieron.
tanto al mensajero de cada edad como al grupo de cada edad con el mensajero, los cuales vencieron, obtendrán la resurrección en cuerpos eternos y así tendrán vida eterna física también. Pero ya ellos tienen vida eterna desde que creyeron en Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron el Espíritu de Cristo. Y están viviendo en el paraíso porque sus cuerpos físicos murieron. Para el día postrero, luego de transcurrir las 7 etapas de la iglesia gentil, viene la etapa más gloriosa de la iglesia de Jesucristo, la etapa de la edad de la piedra angular, para la cual Jesucristo envía su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, enviado a la iglesia de Jesucristo para la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, la edad de la piedra angular, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios por medio de la manifestación del ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Su ángel mensajero tendrá una lucha, la lucha correspondiente al día postrero, para poder obtener la victoria, porque ninguna persona puede obtener una victoria si no hay una batalla, una lucha. Y el grupo de ese ángel mensajero, que es llamado y juntado, también estará en esa lucha para obtener la gran victoria en el amor divino y ser transformados en el día postrero juntamente con el ángel del Señor Jesucristo, que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final son dadas a conocer por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero. Y así, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y en la otra sección del libro de la vida, escucharán la voz de Jesucristo, el ángel del pacto en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y tendremos la lucha, la batalla de este tiempo final, pero obtendremos la gran victoria en el amor divino y seremos transformados y obtendremos vida eterna física también. Ya hemos obtenido vida eterna al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Pero necesitamos también recibir vida eterna física en nuestros cuerpos, lo cual obtendremos en este tiempo final, en el día postrero, que es el séptimo milenio. En algún año del séptimo milenio, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y así tendremos vida eterna física también. Es una promesa
para los vencedores que estarán viviendo en este tiempo final y para los que vivieron en las edades pasadas. Ahora, cada ángel mensajero también recibirá esa bendición. Y el ángel del Señor Jesucristo recibirá esa bendición y será heredero con Cristo, como él dice aquí: al que venciere, o el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Recuerden que son los hijos e hijas de Dios, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esos son los que luchan por la bendición de Dios y obtienen la victoria. Y para el día postrero serán coronados con vida eterna, física también. En Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23, dice San Pablo: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora miren este verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos que están inscritos en los cielos son los que tienen esa bendición doble, una doble porción. Reciben la primera porción, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y esas son las primicias del Espíritu. Esas son las arras del Espíritu. San Pablo en el capítulo 4, verso 30 de la carta a los Efesios, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día en que Jesucristo resucitará a los muertos creyentes en Él y transformará a los creyentes en Él que estarán vivos en este tiempo final. Ese es el día de la redención. El día en donde los hijos e hijas de Dios volverán a tener cuerpos eternos. Y así seremos restaurados a la vida eterna, con cuerpos físicos, eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados, igual al cuerpo de Jesucristo. Y también teniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, eterno también. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para los primogénitos de Dios, para los vencedores, los cuales vencerán todos los obstáculos que se les presentarán en sus vidas, así como vencieron los escogidos de Dios de edades pasadas. Todos estamos representados en Jacob. Jacob es la representación de una persona luchadora por la bendición de Dios. Dice el mismo ángel de Jehová, cuando bendijo a Jacob, miren lo que dice de él:
que Dios pueda hablar así de todos ustedes, los que están presentes. Dice en el capítulo 32 del Génesis, verso 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Está luchando toda la noche con un hombre, con un varón, pero este varón es de otra dimensión. Este es el ángel de Jehová. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Y qué le dijo el ángel? Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Los valientes que aman la bendición de Dios no dejan a Dios y no dejan al ángel de Jehová. Siguen caminando con Dios hasta recibir toda bendición de Dios prometida para el creyente. Jacob aún luchó con Dios y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y aún herido en su pierna, en su muslo, Jacob no lo dejó. Cada persona tiene que luchar por la bendición de Dios. No importa los problemas que tenga en la vida, no importa que tenga accidentes, no importa que tenga dificultades difíciles, manténgase bien agarrado de Dios, bien agarrado de Cristo, el ángel del pacto. Este ángel del cual se agarró Jacob, ese es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Usted manténgase bien agarrado de Cristo hasta que recibamos toda bendición de Dios y seamos transformados y seamos a su imagen y semejanza. Ninguna otra persona tiene la bendición de Dios para usted. Ninguna otra persona le puede prometer la vida eterna. Solamente este ángel de Jehová, este ángel del pacto que bendijo a Jacob, el cual es Jesucristo, el cual estaba en su cuerpo teofánico en ese tiempo. Pero luego se hizo carne, tuvo un cuerpo de carne llamado Jesús, el cual vino a ser el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Y su sangre fue colocada en el trono de Dios en el cielo para hacer intercesión por todos nosotros, para ser reconciliados con Dios y poder obtener la bendición de Dios, esa bendición de la primogenitura. Sigue diciendo, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y cada hijo e hija de Dios tiene su lucha con Dios y con los hombres, pero no puede soltar a Dios. Tiene que mantenerse agarrado a Dios, de Jesucristo, para ser bendecido. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjea a todo el mundo y pierde su alma? Pues de nada le vale
haber vivido en esta tierra, pero manteniéndose bien agarrado del ángel del pacto de Jesucristo, recibe la bendición de Dios y vivirá eternamente con Cristo en su glorioso reino. Y estaremos como reyes y sacerdotes reinando con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Vale la pena luchar hasta recibir la bendición de Dios. Sigue diciendo: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob vio a Dios cara a cara, manifestado Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un hombre de la sexta dimensión llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Dios estando en ese cuerpo teofánico, un cuerpo angelical, fue que creó los cielos y la tierra. Dios, estando en ese cuerpo teofánico, es el Dios todopoderoso, llamado el Verbo que era con Dios y era Dios. Se le llama a ese cuerpo teofánico el Verbo de Dios. Es el cuerpo de la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos en medio del pueblo hebreo. San Juan capítulo 1 versos 13 y 14. Ahora vean ustedes cómo este ángel de luz vendría a este mundo en carne humana, en la persona de Jesús. Él es nuestro amado Señor Jesucristo, y de Él es que tenemos que estar bien agarrados todos los días de nuestra vida, hasta que recibamos la porción del nuevo cuerpo. Ya hemos recibido la porción del cuerpo teofánico al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así hemos nacido de nuevo. Pero falta también recibir un cuerpo físico, eterno y glorificado, para vivir con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, como reyes y sacerdotes, reinando con Él. Ese es el cuerpo que recibirán los muertos en Cristo cuando resuciten en el día postrero en cuerpos eternos. Y nosotros, cuando los veamos resucitados, seremos transformados y tendremos también un cuerpo glorificado, cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de Jesucristo. Pero tenemos que luchar y tenemos que obtener la victoria, manteniéndonos bien agarrados de nuestro amado Señor Jesucristo. El ejemplo lo dio Jacob allá en sus días, y luego también Jesucristo nos dio el ejemplo. Tenemos que luchar para vencer hasta que recibamos toda la bendición divina de la primogenitura en este tiempo final. Y así recibiremos la plenitud de la manifestación divina, la plenitud de la divinidad, la plenitud
del Espíritu Santo. Primero se reciben las primicias, que es el bautismo del Espíritu Santo, y luego recibiremos la plenitud al recibir el nuevo cuerpo eterno y glorificado. Y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto por qué tenemos una lucha en la vida. Es para que nosotros obtengamos la victoria, venciendo todos los obstáculos para poseer la bendición divina, la bendición de la primogenitura en toda su plenitud. Esa bendición de la primogenitura que tenía Abraham, Isaac, Jacob, luego pasó a los hijos de José. Por lo tanto, pasó a José cuando Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Y la bendición de la primogenitura la encontramos en Efraín. Y ahora, esto es tipo y figura de lo que sucedió cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, rechazó al ángel del pacto que vino en carne humana, el cual había bendecido a Jacob. Y ahora el pueblo hebreo lo rechazó. Y a rechazar a Cristo y pedir su muerte en la cruz del Calvario, la bendición de la primogenitura que estaba allí en medio del pueblo hebreo, en Jesucristo, para ser dada al pueblo hebreo, por medio de la cruz de Cristo, siendo crucificado en la cruz, la bendición de la diestra, que es la bendición de la primogenitura, pasó del pueblo hebreo a la iglesia gentil. Y ahora el pueblo hebreo quedaba con una bendición menor a la de la iglesia de Jesucristo. Ahora la iglesia de Jesucristo es la que recibe en su seno, de etapa en etapa, a los hijos e hijas de Dios. De la iglesia de Jesucristo es que son llamados hijos e hijas de Dios. Las almas de los hijos e hijas de Dios son enviados a la iglesia de Jesucristo, donde obtienen el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y lo reciben como su Salvador y obtienen el nuevo nacimiento, reciben el Espíritu de Cristo y así nacen de nuevo, nacen en la iglesia de Jesucristo y son llamados hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Dios. Ahora podemos ver dónde nacerían los hijos e hijas de Dios, no por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo. Y ahora la bendición de la primogenitura, miren dónde se encuentra, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los creyentes en Cristo reciben la bendición de la primogenitura. La primera parte o primera porción de esa bendición es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo tefánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero, en adición, recibiremos la otra porción, la segunda porción, que es el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero primero obtenemos la primera porción, la porción del Espíritu Santo, que son las primicias del Espíritu Santo.
y así obtenemos el nuevo nacimiento. O sea, que la segunda porción del Espíritu Santo, que es el nuevo cuerpo, no la recibirán todas las personas, sino solamente aquellos que ya han recibido la porción del bautismo del Espíritu Santo y han obtenido el nuevo nacimiento en el tiempo que le ha tocado vivir. Esos son personas que han luchado por la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, y han recibido la primera porción, y en el día postrero, en adición, recibirán la segunda porción, que es la resurrección en cuerpos eternos y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora podemos ver por qué tenemos que luchar y vencer todos los obstáculos, esto es, para poseer la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura. Y esa es la bendición que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, nuestro Salvador, ha estado dando a los vencedores de edad en edad. Ha estado dando la primera parte, que es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Al creer en Cristo, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así obtienen el nuevo nacimiento y un cuerpo de la sexta dimensión. Y para este día postrero vamos a recibir también la doble porción. Vamos a recibir el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Y nos iremos con Él a la cena de la boda del Cordero en el cielo, para la gran fiesta, la recepción de las bodas, que es la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que tenemos que estar venciendo todos los obstáculos de la vida y estar sirviendo a Cristo, nuestro Salvador, bien agarrados de Cristo, sin importar los problemas que tengamos en esta vida terrenal. Lo más importante para cada uno de ustedes y para mí también es la vida eterna. No hay otra cosa más importante. ¿De qué le vale al hombre vivir en esta tierra y perder su alma? De nada le sirve. Lo más importante es la vida eterna. Y para eso nos agarramos de Jesucristo, el ángel del pacto, para obtener la victoria en el amor divino y obtener la inmortalidad, la vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de esta bendición, de la bendición de la primogenitura y cómo tenemos nosotros que luchar y vencer todos los obstáculos de la vida terrenal para obtener y poseer la bendición de la primogenitura. Para este tiempo, Él nos llama con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y nos junta para prepararnos y para darnos la bendición del nuevo cuerpo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Este es el tiempo más importante de todos los tiempos. Y tenemos que estar bien agarrados de Cristo, el ángel del pacto, en este tiempo final.
para obtener esa bendición de la transformación de nuestro cuerpo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados y todos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la cena más importante prometida para los escogidos de Dios, la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del por qué tenemos que estar venciendo todos los obstáculos para poseer la bendición, esa bendición de la primogenitura. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y ministros de las diferentes congregaciones o iglesias. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar. Pasen todos muy buenas noches y muchas gracias.